La Renfe, ¿verdad? Me decían por aquí que si no dejamos 2 minutos, estamos, ¿no?, casi en ello, pero también agradecer a todos la puntualidad y que podamos estar aquí. Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos a este acto, a este momento en que Víctor nos reúne de nuevo a familia, amigos, conocidos, amantes de la poesía y de la vida con dignidad y con hondura. Y nos reúne con la ocasión de la presentación de su segundo libro de poesía, que tiene muchos otros de materias más densas, ¿no? Es una estupenda oportunidad para recordarle, seguir con él, porque Víctor sigue con nosotros. Su memoria y su presencia siguen vivas, como vamos a poder palpar y sentir en la presentación y lectura de los poemas que él dejó seleccionados y listos para publicar. El acto va a tener 2 partes. Una primera, con palabras del editor Pablo Méndez, a la izquierda, y la introducción al libro en su contexto y comentario, que va a correr a cargo de Mercedes Arbaiza, historiadora, profesora de la UPV y, sobre todo, gran amiga nuestra y buena conocedora de su trayectoria vital. A continuación, daremos lectura a varios de sus poemas. Esta va a ser la segunda parte. Lectura que la vamos a hacer de forma coral, entre varias personas amigas de nuestros diferentes entornos y nosotros, los hijos Gorka, Josune y yo. Contamos con el acompañamiento musical de Reiko Mogi al violín y de Yanire Fuentes al piano. Y 2 avisos antes de dar comienzo ya totalmente. Primera, apagar móviles, si alguien se lo ha olvidado. Y segunda, que no aplaudamos, que no se aplauda hasta que termine el acto. Vamos a disfrutarlo y tiene la palabra Pablo Méndez, editor de la editorial Vitruvio, que es quien han publicado este libro. Gracias, Pablo. Bueno, yo estoy muy contento de estar hoy aquí y también un poco emocionado, ¿no? Porque a mí este libro me gusta mucho y lo he vivido como un libro no propio ni mucho menos, pero casi. Es un libro que me encanta. Le voy a contar una pequeña historia, pequeñita y breve, pero que yo creo que yo la quería contar hoy aquí, ¿no? Cuando yo publiqué el libro, a mí me habló de Víctor muy bien y durante mucho tiempo, pero de forma muy tranquila, Alberto Infante, ¿no? Me decía que tenía un amigo que estaba preparando un libro, un amigo muy especial, y que ese libro se iba a ir haciendo y que cuando estuviera terminado me lo iba a mandar. Y así fue. Me mandó el libro, que fue el libro anterior, el libro de los días, y me gustó mucho. Me pareció un libro interesante, lo publicamos y lo disfrutamos, ¿no? Pero una vez publicado, pasado ya un mes de esa publicación, me llamó Víctor por teléfono y me hizo una pregunta que me gustó mucho, me impresionó, porque es una pregunta que no me ha hecho nunca un autor. Una vez ya publicado el libro, me dijo: oye, Pablo, ¿y a ti realmente qué te parece mi libro? Una vez ya publicado, y esa pregunta me impresionó y le contesté con total sinceridad. Le dije: me gusta tu libro, hay aspectos que me llaman mucho la atención y me gusta mucho una parte del libro, que creo que no era la parte última, pero casi que coincide. Ahí hay una temática que yo creo que para futuros poemas, si sigues por ahí, yo veo que puedes hacer un libro especial y muy bueno. Y aquello, a él hubo como en el teléfono como un silencio y le dijo: mira, me alegro mucho que me digas eso porque es lo que tengo en la cabeza y en lo que quiero trabajar, ¿no? Y ahí lo dejamos la conversación, ¿no? Pues ese trabajo y el resultado de eso es Memoria de silencios, ¿no? Que a mí, cuando luego ya lo leí una vez terminado, con la triste ausencia de Víctor, a mí es que me parece un libro buenísimo. Me parece un libro deslumbrante, ¿no? Es un libro... claro, por eso yo lo viví con mucho orgullo, porque en cierto modo, a lo mejor pero tenía algo de lo que yo le propuse, ¿no? Y es que hay algunos poemas que son emocionantes y a la vez todo el libro tiene una especie de ternura
especial, que es un libro muy dulce de leer, ¿no? Tratando temas como los que se tratan, ¿no? Eso me parece muy, muy difícil, ¿no? Y luego un libro que suena muy bien, es una poesía que realmente da gusto leer, ¿no? De esas poesías que a uno se le queda en la memoria, ¿no? Tiene momentos deslumbrantes, ¿no? Así que yo lo leí y bueno, cuando lo leí dije qué ganas tengo de verlo publicado, porque creo que este libro va a hacer lectores de poesía, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y va a hacernos disfrutar mucho de la poesía. Así que nada más, estoy muy feliz de estar aquí en este lugar maravilloso y también feliz de dar el momento de salida de una obra que yo creo que va a ser especial. Así que nada más y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. En los últimos meses de la vida de Víctor, cuando sabíamos todos que luchaba contra el tiempo, Iosune, su hija, y yo tuvimos la ocasión de entrevistarle a lo largo de varias tardes. Buscábamos su relato autobiográfico. Era como si quisiéramos apurar al máximo su vida, ¿no? Queríamos reconocer o conocer esos recovecos de su alma que pensábamos que todavía pues, no había confesado, ¿no? Le hicimos una serie de entrevistas, no muy largas porque estaba ya muy cansado, siguiendo un tiempo que él ordenó cronológicamente, acaso para dotar de sentido a través de su memoria a su vida. Y así comenzamos por los recuerdos sobre su infancia, su juventud en Pamplona, sus primeras acciones políticas en el banco, su afición por el montañismo, su despertar a las chicas y al amor, su redescubrimiento de la fe cristiana al calor del Concilio Vaticano II, su militancia en la clandestinidad en Bilbao de los años 70, las detenciones, las torturas, la sociología como una vocación profesional y política, su estancia en Nueva York y ya cuando llegamos a los años 80, hubo un día que Iosune se dio cuenta que quedaba poco tiempo. Y le propuso dar un salto en su vida y hablar de los años de plomo. Le propuso hablar sobre su experiencia como persona amenazada por ETA a lo largo de los 11 años que había llevado escolta. Pero para nuestra sorpresa, Víctor no quiso. Decidió no hablar de ello. Decidió hablar en ese momento de Loli, del amor y de sus hijos. Y las dos nos preguntábamos por qué Víctor no quiso dejar, o parecía no querer dejar a las siguientes generaciones, una narración sobre todo el sufrimiento padecido, sobre el dolor que ya parecía totalmente gratuito, tanto para Víctor como para los victimarios, dado que habían sido derrotados, ¿no? La pregunta era por qué un hombre tan vitalmente político parecía renunciar a explicar un tiempo de oscuridad, en el que la banalidad del mal, utilizando esa expresión de Hannah Arendt, había vaciado moralmente a la muerte, se había apoderado de una parte de la sociedad vasca. Bueno, leyendo este libro me he encontrado con alguna posible respuesta a estas preguntas. Al leer el libro he vuelto a constatar algo que ya sabía y sobre lo que hoy también quiero reflexionar, y es que la experiencia solo puede ser transmitida a través de un lenguaje literario, poético, artístico, a través de un pensamiento sintiente en el que la subjetividad desborda toda forma de pensar analítica o intelectual. Víctor, el poeta, había comprendido que aquella experiencia sobre los años de plomo solo se podía comunicar a través de la palabra poética. Y esta es la forma que utilizó para expresar una sensación, una experiencia que nubló su vida de estos años, que es la de un enorme extrañamiento, una sensación de enajenación, de alejamiento de sí mismo, la percepción de que su entorno, los que considera suyos, realmente le miraban como si fuera un extraño, incluso algunos como si fuera peligroso. Esa perplejidad de quien se siente expulsado de la comunidad, una especie de muerte en vida, como dice él en alguno de sus poemas, ¿no? Sabemos que Víctor padeció las dos dictaduras a las que alude en su libro, la del franquismo y la de ETA. Lo expresa así en sus poemas: cambié un nombre por otro,
una guerra por otra. Siempre había patriotas al otro bando. Y sin embargo, aun cuando tuvo que pasar por el trance de la tortura bajo el régimen franquista, en ningún momento él reclamó para sí la condición de víctima. Porque, como reconocía en las tertulias que teníamos con él, la lucha por la libertad había tenido sentido. Al fin y al cabo se construyó gracias a la generosidad anónima de muchas personas y por eso él podía encajar la persecución del régimen. Él contaba así, lo decía así: puedo encajar el dolor que supuso la tortura. Yo sabía los riesgos que corría. Sin embargo, no consiguió dar sentido a la persecución sin sentido de la violencia terrorista. Lo expresa en una bella pregunta en su anteúltimo verso, en su anteúltimo poema. Pero, ¿y yo? ¿Acaso yo no era un patriota? ¿Acaso la humanidad no es una patria? Un año después de que escribiera una parte de los poemas que hoy presentamos, en el año 2016, Víctor afirmaba: estoy tratando de poner una cierta distancia entre estas cuestiones para que los golpes que soporté en el pasado no incrementen con otros nuevos mi malestar. Era como si al acabar todo esto, para vivir hubiera que olvidar. Es una paradoja, ¿no? Tenía el mismo dilema que tuvo Jorge Semprún cuando salió del campo de concentración de Buchenwald. Semprún no pudo escribir nada de lo ocurrido en el lager porque la escritura le arrojaba de nuevo a la muerte de donde salía. Él tuvo que esperar 45 años hasta su novela La escritura o la vida para describir de forma literaria también la experiencia del mal. Una experiencia, la escritura, que le supuso, como él dice muy bellamente, transitar a través de la muerte, recorrerla de punta a punta, un recorrido entre la miseria y la grandeza humana. Con esto lo que quiero subrayar es que Víctor, igual que Jorge Semprún y otras personas que han vivido acontecimientos indecibles, es decir, que no se pueden contar porque no son creíbles, que desbordan cualquier sentido común compartido, sabían que las formas de conocimiento de carácter racional o más intelectual realmente no eran suficientes, no son suficientes para explicar el sufrimiento y la muerte, el mal con mayúsculas y el significado del mismo. ¿Por qué no es suficiente el acercamiento racional? Voy a explicar brevemente esta idea porque me parece que es muy importante para entender el momento de la sociedad vasca que vivimos ahora mismo, ¿no? No es suficiente porque al introducir el dolor humano en la lógica de la razón histórica dentro de un mundo de relaciones causales, lo convertimos en un hecho histórico más en el devenir del tiempo. Es como si el dolor fuera algo inevitable o incluso para algunos necesario. Si no queremos que se repita la barbarie, no se trata de buscar las razones de la violencia de la época del franquismo, ni tampoco se trata de buscar las causas del odio en una sociedad democrática, ni de explicar las formas de conflicto, por enunciar algunos de los problemas en los que solemos estar metidos, ¿no? No es suficiente con contar los atentados, los exiliados y los secuestros. No es suficiente con que busquemos marcos teóricos en los que apliquemos leyes sociales que expliquen el terrorismo. Porque cuando el sufrimiento de las víctimas se convierte en un objeto de estudio, nos enajenamos del mismo, tomamos distancia, convirtiéndolo en un hecho más a integrar en todo un cuadro de factores sociales. Cuando los hechos se incorporan de una forma racional en el devenir histórico, lo encuadramos en un todo, en una historia que sobre todo mira al futuro. Y entonces se le despoja de la experiencia misma del sufrimiento y del mal. Renunciar a la experiencia es renunciar a los dolientes del pasado. Renunciar a la única forma de relación con el mundo que nos da sentido y que genera una forma de conciencia social, que es una relación de tipo emocional. Este es el gran error, a mi juicio, que han cometido quienes han diseñado el programa de guías didácticas para las escuelas y los colegios. Quizá sin darse cuenta. Cualquier aproximación a lo sucedido a través de un conocimiento de tipo analítico podrá razonar, pero vacía de contenido la experiencia de lo sucedido. Es lo que Walter Benjamin denomina el tiempo vacío.
Y para esto, como diría Semprún, es mejor no hablar. ¿Cómo explicar entonces lo que ni siquiera podíamos pensar? ¿Cómo explicar lo indecible, ¿no? ¿Cómo hacer inteligible el mal y no vaciarlo de la experiencia que contiene? Realmente es un desafío. Pues bien, Víctor ha dado una respuesta a este desafío con este poemario titulado Memorias de silencio. Yo diría que la experiencia de Víctor cuestiona la cultura hegemónica del olvido y por eso nos humaniza. De nuevo la memoria, pensaréis. Sí, empieza a ser un estribillo que también se va desgastando, ¿no? Que le vamos vaciando de contenido. Todo el mundo repite lo mismo. La memoria consiste en recordar para que no se repita la barbarie. Reyes Mate, en su último libro, El tiempo, Tribunal de la Historia, puntualiza, sin embargo, el error y la forma no correcta de usar este concepto de memoria. Porque el deber de la memoria no solamente es un acto histórico por recordar, sino que es un acto que tiene un profundo carácter ético. De la memoria emana la autoridad moral que tiene el pasado para marcar un tiempo nuevo y diferente al anterior. Por eso, al hacer memoria, la propia memoria nos afecta, es decir, de alguna forma nos impacta sensorialmente en el cuerpo, de tal forma que nos obliga a pensarnos a nosotros mismos de nuevo, a reorientar el pensamiento y la acción para que la barbarie no se repita. Reyes Mate lo dice así: recordar es repensar. Y Víctor decide repensar, decide hacer memoria y lo hace a través de la verdad poética, a través de un lenguaje metafórico que nos invita a desbordar todo lo que hasta ahora se ha pensado. La poesía, esa subjetividad sintiente, nos posibilita pensar desde el afuera, nos permite hacer un pliegue, porque fomenta la capacidad de asombro. Y sobre todo la poesía nos permite establecer una empatía entre el que la escribe y el que la escucha o la lee. Es decir, nos permite salir de nuestros marcos de interpretación e identificarnos con los marcos del otro. Memorias de silencios, la verdad poética de Víctor, nos ha creado un registro nuevo. Nos permite imaginar lo que la simple descripción de lo sucedido no consigue. Nos crea una sensibilidad que, así compartida, radicaliza nuestros sentimientos y por eso la poesía tiene una dimensión profundamente política, aunque no lo pretenda. Por eso leer hoy, aquí y ahora, juntos este poemario, es un acto subversivo y transgresor. Y los que a mí me conocéis sabéis que a mí esto me gusta mucho. Memorias de silencio es un poemario que navega entre los recuerdos, pero de forma desordenada, sin un sentido y sin un hilo temporal lineal claro. Porque es así como opera la memoria. Porque los recuerdos no son buscados con una finalidad autobiográfica, con una finalidad de poner orden, no. Porque el libro no pretende reconstruir un tiempo cronológico. Daros cuenta que los recuerdos nos vienen, nos asaltan, tienen vida propia. Por eso son disruptivos, desordenan nuestra cohesión, tanto la individual como la colectiva, cercenan esa seguridad que aporta la comprensión y el conocimiento de las cosas. El poemario no es tampoco el testimonio del testigo que reconstruye los hechos y los recuerda como para liberarse de los mismos. No, tampoco es eso. Cada poema es un instante, un olvido que se nos vuelve, un tiempo nuevo. Silencios que se agolpan, que brotan a través de imágenes, como si irrumpieran de repente, sin buscarlos. No sabemos muy bien por qué, pero sí sabemos por qué. Son sucesos que han quedado grabados en el cuerpo. Un amigo, Néstor, una historia, la de Leonor, un gesto, el lazo azul, el silencio, las patrias y sus traidores, el zulo, los amigos, el odio, las naranjas debajo del coche y, de nuevo, el silencio. Permitidme leer una parte de un poema que me parece central en este mosaico, que se titula Silencio 2. Silencio sobre silencio. Silencio de un mar sin horizonte, sin aguas claras. Silencio de fondos negros y corales enfangados. Silencio sobre silencio. Silencio que lo calla todo. Amistades, conciencias, ciudades, miradas.
Silencio sobre silencio. Silencio que va poniendo indiferencia, vacío. Silencio que lo apaga todo, veneno que apaga el alma. Silencio sobre silencio, en el lecho, en la fuente, en el amor, en la montaña. Silencio espeso y oscuro. Silencio de noche y alba. No dejaré que me vezca, no dejaré que me calle este pertinaz silencio. Decía que cada poesía recrea el tiempo, pero también cada poesía recrea el espacio. Cada historia recrea la ciudad, que cobra un sentido nuevo. Es como si cada esquina, cada rincón del paisaje urbano, la Plaza de Santiago, el Pupi, la calle Autonomía, cobrara un sentido diferente, como si al tocarla con sus palabras, los olvidos dejaran de serlo, cargando de significado, de recuerdos, y de nuevo el silencio. Voy a leeros otro poema dedicado a José María Aguirre. Aquí, justo aquí, donde los turistas se hacen fotos, fue asesinado un hombre. El Pupi mira de reojo hacia el punto exacto. De aquello nada queda. Hoy aquí solo disparan las máquinas de fotos. Sin embargo, hace no tanto, patrióticos pistoleros mataron a un servidor público. Fue aquí, justo aquí. Desde ahora se cruzan saludos, risas y palabras amables. Bien está. ¿Por qué no iba a estar bien? Como también lo está recordar a ese muerto, uno entre tantos, el dolor de los suyos, su dignidad, su desgracia. A Víctor le dio tiempo a ver el final del Calvario, menos mal, sin resentimiento, respirando de nuevo la vida. Nunca ha sentido odio ni ha tenido miedo, que sí cautela, pero realmente no logra comprenderlo. Al final acaba, me consuela saber que ellos tampoco. Una ya no es la misma tras la lectura de sus historias y de sus poemas. Cada poesía es una historia desnuda, que resuena como un fuerte golpe, como un martillo que repica. Cada poema es como una piedra que al tirar al agua produce ondas expansivas. Cada uno de estos poemas habla de la singularidad de su experiencia, que al ser tan suya, a veces nos puede resultar incomprensible, pero nos altera, desde luego no nos deja inmune. Porque como dice su último poema, el de los traidores, no es su último, uno de ellos, vivir es un oficio impuro, triste a ratos. Vivir no es para cobardes, obliga a mucho. Bueno, vamos a leer algunos de estos poemas de forma coral, como decía Loli. Voy a dejar de lado ya la exégesis, porque lo más importante es la lectura y es la apropiación que hagamos de su poesía. Aquí radica el poder político de la poesía, la capacidad de afección a la comunidad que lo recibe, el poder que tiene sobre nuestra imaginación, sobre nuestra fantasía. Es un libro con el que Víctor sé que se va a hacer muchos amigos, aquellos lectores que desde otros lugares y desde otros tiempos que no le conocieron. Se va a hacer muchos amigos por el subjetivismo con el que está escrito, por la fuerza política que adquiere esa intimidad desgarradora de la poesía. Dejémonos llevar por este poemario que avive en nosotros el deseo de vivir y que fomente nuestra capacidad de asombro. Y al hacerlo quiero evocar aquel 15 de noviembre del año pasado, cuando muchos de nosotros, familiares y amigos de Víctor, nos reunimos para despedirle, conformando eso que parecía la comunidad de amigos de Víctor. Estábamos, si recordáis, profundamente abatidos por la pérdida de su vida. Y sin embargo nos dimos cuenta, después de un rato juntos, por utilizar una metáfora cristiana, que el sepulcro estaba vacío, que su cuerpo ya no estaba allí y que Víctor no habitaba entre los muertos, sino que volvía de otra manera entre los vivos. Hoy Víctor vuelve a nosotros a través de memorias de silencios y con ellas rescatamos la memoria de muchos amigos, conocidos y cercanos, muchos de vosotros que habéis compartido la misma experiencia de silencio y muerte en vida y también de esperanza. Bueno, vamos a proceder a leer los 10 poemas que se han elegido entre sus hijos, amigos y personas más cercanas.
La muralla de Pamplona. La hierba de la primavera, el foso, el camino y el portal de Francia. Solo, bajo un cielo atardecido, ese muchacho de andar ligero fragua sus pensamientos. De casa al colegio, del colegio a casa. Bebe el asombro de sentir en el aire la inefable unidad de amor y sueño. Por el largo trayecto de la muralla hacia el oeste cabalgan sus ansiedades, sus héroes, el futuro que todavía es misterio. El silencio habla. ¿Qué tiene el silencio? Una cortina rota, agua quieta, un torrente de luz, más silencio. El silencio habla, escucha, resuena. Las palabras son de otros, las miradas son de otros, los indicios son eso, de otros. De otros también acaba siendo mi alma, de otros y del otro. El silencio no, habla. Día entregado.
Llega el día a su final con las manos abiertas. Guardo el latido de la calle y de su gente. Entrego mis pensamientos a la suerte de vivir. Ser libre debe de ser algo parecido, asumir un proyecto y afrontar lo que llega, seguir siendo cabalmente. Hijos del viento, niebla, niebla, caminos borrados sin final y sin consuelo. Aunque tal vez más allá haya un resquicio, una seña. Quizá por aquí pasaron hermosos los hijos del viento. Puede que estuvieran antes y dejaran una linterna, una luz, con que alumbrar alegrías, razones, vidas y caminos nuevos, rápidos, inasibles, fugaces hijos del viento. Malditas palabras. Maldito sustantivo, comando. Maldito verbo, matar. Maldito adjetivo, político. Maldita expresión, por el pueblo. Matar a una persona no es una causa, ni una heroicidad, ni un programa. Ya se lo dijo Castelo a Calvino. Matar a una persona es simplemente eso, matar a una persona. Poesía urbana. Camino de noche, las luces de la ciudad caen sobre la ría. Brillan la torre de Iberdrola y la gran mole del Guggenheim. Me siento flotar sobre los tenues reflejos del agua. El silencio de la ciudad es un silencio vivo, una caprichosa arquitectura, lo he dicho ya otras veces, que me devuelve mi sitio, el lugar donde deseo volver. Libertad, poesía, esperanza.
La cizaña. Contaban historias de héroes, sembraban semillas de patria. Eso decían. Esos eran su trigo, su deber, su militancia. Eran normales, todo era normal, hasta que alguien se daba la vuelta y se atrevía a mirar del otro lado. Tiempo tasado. Una llamada me advierte. Dispongo de 15 minutos para salir. El camino está limpio, no llueve. La visibilidad es buena. La calle, una recta larga de vigilancia fácil. Así comienza mi día. Alguien mira de reojo, una forma de mirar como cualquier otra, o quizá no. Me envuelve esa atmósfera de silencio que expresa lo que expresa. El arte de quienes año tras año han aprendido a mirar sin ver, a ver sin mirar. Salgo a la calle, camino, miro en torno. A la mayoría le da igual. Seguir. Llega el día a su final con las manos abiertas. Un día más donde no pasó nada. Respiré, soñé, salí a la calle. Había gente, nadie reparaba en mí. Dejé vagar mis pensamientos sobre el hecho de respirar, de salir a la calle. No soñé nuevos mundos, ni elaboré nuevas ideas. Simplemente respiré al ritmo de mis pasos y sentí la vida como un don. Me resultó fácil y seguí así, paseando, respirando, percibiendo mi respiración y mi paseo como regalos inexplicables. Bueno, pues me voy a dar el permiso a leer 3. Veo que hay tiempo y como quedaban también unos cuantos, aunque tengo uno elegido para terminar, y así lo habíamos hecho, pues he decidido, y creo que os va a parecer bien, y a Víctor seguro que también, ¿verdad?, pues leer 2 más, y así distendemos un poco, pero sobre todo, pues no vamos a leer todos, hay muchos y los iréis leyendo, y como decía Mercedes, pues esto es un sentirlo y un palparlo y un vivirlo, cada uno rumiándolo después. Rebeldía. Rabia hecha jirones. Trazos apretados sobre un papel nocturno, íntimo, sudado. Papel sucio para recordar que vivir tiene sentido, que la dignidad no es una abstracción, que rabia, puño, papel y canto significan temblor en el instante preciso, el sendero del hombre, un himno de libertad, la música de nuestro tiempo.
El pulso de la vida. Tomo el pulso a la vida. Observo cada mañana los rostros que me rodean. Ignoro los vacíos, los indiferentes, los mezquinos. Contengo la incertidumbre, la duda, la probabilidad de fracaso y escucho, como si las creyera, esas palabras corteses que brotan del egoísmo y auguran, como si las tuvieran, una sinceridad aceptable. Y ya termino con salir. Salir, caminar con tu rumbo, ligero de peso, abierto y libre como el aire en el campo. Salir, recorrer las calles, tocar a la gente, conversar, escuchar el rumor de la vida. Salir sin nadie a tu espalda, libre. Pues esto es todo. Ya nos... Pues salgamos a la vida libres y a construir más libertad y felicidad. Buenas noches a todos y muchas gracias por venir en nombre de Víctor, de Josune, de Gorka y mío.